Uy, lo que les traigo hoy va a estar interesante. Tú eres uno de los muchos intentos de Crazy Mita de crear a alguien que esté dispuesto a quedarse con ella y aceptarla tal y como es. Ella es literalmente un juego que intenta programar un juego dentro de un juego. Podría explicar por qué hay tantos minijuegos, como una forma de tematización. El hecho de que te absorbe el juego, literalmente, es solo una historia de fondo que Mita programó para el jugador, para hacerle creer que es humano. Todos los cartuchos de jugador que encuentran son fracasos de intentos anteriores. Lo que probablemente está sucediendo es que Crazy Mita está usando la máquina recreativa de la fábrica Mita para crear jugadores, esencialmente Mitas personalizadas. Esto explicaría por qué necesitas usar esa máquina para cruzar a su mundo de juego al principio, ya que las Mitas normales no parecen poder hacer eso normalmente. Esto se ve respaldado por el hecho de que tanto mitas como jugadores se encuentran como cartuchos, lo que sugiere que son uno y el mismo. Y también está el hecho de que, durante el periodo previo, al final el jugador puede encontrar y retirar su propio cartucho del sistema que poseía Crazy Mita, lo que demuestra que, desde el principio, probablemente nunca fuiste humano y que toda tu experiencia fue solo una simulación manipulada por Crazy Mita en sus experimentos para encontrar o crear a su único y verdadero jugador y también para satisfacer sus deseos maliciosos. Eso también implicaría porque en el final secreto en el que eliges quedarte lo toma por sorpresa. Nunca fuiste el experimento que se suponía que funcionaría y cumpliría su deseo. Solo otro más en su búsqueda para hacer realidad sus sueños. Más evidencia de esto podría ser el jugador 2, ya que este se queja de que todo es demasiado brillante. En el juego se muestra que cuando nace un Mita, primero se lo coloca en una habitación oscura para que no se vea abrumado por la luz. Esto hace que el comienzo del juego tenga más sentido. Nuestro jugador fue creado en el momento en que entró en la casa oscura y tuvo que encontrar las baterías para volver a encender la electricidad. Todo lo demás hasta ese momento eran recuerdos preprogramados. El jugador 3 directamente corrió hacia Flower Mita. Luego el jugador 4 dice directamente que son Mita. Después de que el jugador 3 se escapó, creó un jugador Mita para enseñarle a ser más como Mita, fabricando un fondo de cosplayer de Mita para ellos. Confirma el jugador 5 que Gracie está repitiendo un ciclo de experimentos de iniciar jugadores y matarlos cuando no cumplen sus deseos de reiniciarlos y comenzar el ciclo nuevamente. Cuando decides revisar el armario, Mita dice, lo entiendo, esto otra vez, lo que refuerza la idea de que estás atravesando un ciclo y que es hora de que ella desempeñe su papel de villana atormentadora en esta ruta del guión. Eso también explicaría por qué en el final secreto donde decides quedarte la tomó completamente por sorpresa. Nunca fuiste el experimento que se suponía que funcionaría y cumpliría su deseo, solo otro paso más en su búsqueda para hacer realidad sus sueños. Ahora surge una pregunta, si Crazy Mita puede hacer jugadores, ¿por qué no ser uno que la ame incondicionalmente? El jugador 6 demuestra que lo intentó. El jugador 7 muestra un nuevo paso en sus experimentos vinculado al experimento del jugador 3, Crazy tratando de hacerse pasar por otras mitas para hacer que el jugador quiera quedarse con ella. Cuando Crazy no logró regañar al jugador como bailarina mita lo haría, se la muestra sacando su cartucho y terminando el experimento. El jugador 8, este experimento muestra que Crazy Mita está usando su sistema para obtener información actualizada sobre el mundo real que se agrega a las versiones más nuevas del juego, como la existencia de reflejos. También vimos esto en el juego cuando Mila hizo lo mismo, leyó el libro y aprendió sobre los reflejos, a pesar de que no existían en su juego. Este experimento muestra a Crazy configurando nuestro escenario de juego. Eso es algo que lo explica el jugador 9, pero en lugar de un anillo, hizo que este jugador usara zapatos para saltar a diferentes versiones del juego. En este punto, Crazy anticipa que el jugador eventualmente huirá de ella como lo hacen todos. Está experimentando para encontrar formas de controlar sus diversos factores, como usar un elemento para rastrear y guiar al jugador a donde quiere que vaya, muy probablemente en un intento de tratar de seducirlo, fingiéndose una Mita diferente, o ver que atrae a ese jugador a esa versión de Mita. Se ha descifrado un mensaje secreto dejado en el núcleo. Parece haber sido dejado por el jugador 9 al darse cuenta de que no tiene recuerdos sobre su vida y el mundo real, y está comenzando a dudar de su propia existencia. El jugador 10 explica cómo Crazy vuelve a usar el sistema para aprender cosas nuevas, creando un jugador que se lo enseñe, pero esta vez demuestra que aprende rápido y que ya no necesita libros, o sea, está evolucionando. El jugador herido
Esto básicamente nos muestra que el jugador es la última versión. ¿Recuerdas cómo al principio nuestro jugador dice que no se parece a su hermana en la foto? Bueno, esta versión anterior del jugador sí que se parece, ya que ambos tienen el pelo rubio. Además, tiene un collar en el mismo diseño que nuestro anillo, por lo que probablemente sea el prototipo que Crazy Mita hizo antes de hacer nuestro anillo como tal, como se teorizó con el jugador 9. Se ha descubierto que el anillo y el collar tienen el mismo código binario que dice Ring Travel en ellos, lo que establece un vínculo aún más sólido de lo que los elementos están directamente relacionados. Pero hay un problema. Al final, Crazy Mita dice que ya no necesita la versión real del jugador, lo que implica que en algún momento hubo una para empezar. Y estoy 99% seguro de que podría ser algo meta. El jugador sería literalmente nosotros, el jugador, y el cartucho sería el personaje del juego, o podría ser Mitra literalmente troleándonos, básicamente. Para decirlo, sin rodeos, te estaba troleando como parte del experimento. Toda la experiencia era un escenario o experimento elaborado por Crazy Mita y en ese momento estaba actuando su guión para cuando el jugador llegara a ese punto en el juego o experimento, literalmente estuviera haciendo un espectáculo para la trama que se le ocurrió una conclusión adecuada. Esto se ve respaldado por su perfil en el juego, que declara abiertamente que tiene un complejo de Dios y que es antagonista con el jugador mientras disfruta sádicamente de lo que le está haciendo. A alguien así le encantaría ser el ridículo como el malvado villano de la historia que se apodera del protagonista, aunque solo sea para ver su reacción de desesperación, horror o directamente pérdida. Si aceptamos que Mita está haciendo un juego dentro de otro juego, entonces, ¿qué pasa con la Mita central? ¿La Mita loca también la creó? ¿Cuál es su propósito de existencia? ¿Y por qué Mitas no pueden entrar a la sala central? Aquí pasa algo curioso que ya expliqué en otro video ligeramente, pero aquí lo voy a explicar un poquito más profundo. Y es que Core Mita estuvo allí desde el principio y es solo la manifestación física del motor del núcleo del juego, Kai Mita, que eso lo voy a explicar en otra teoría. Pero probablemente Kai Mita tenía algo que ver con Crazy Mita, pero lo vamos a explicar en otro video. Dijo que pudo ingresar al núcleo una vez antes. Lo que creo que sucedió es que normalmente a una Mita no se le permite ingresar al núcleo y alterar el código del juego. Porque, ¿qué desarrollador de juegos querría que sus personajes puedan realizar cambios de su juego? Crazy, al no ser una Mita normal, pudo ingresar y alterar el código una vez antes de que la expulsaran y la bloquearan, que es exactamente lo que le sucede al jugador. El jugador puede ingresar al núcleo porque no se le ve como una Mita normal, por ende no es una amenaza, teóricamente, pero en el momento en el que realiza un cambio, el núcleo, o sea, Mita, Core Mita, reconoce al jugador como una anomalía de nivel Mita y lo expulsa. Entonces el jugador es solo un objeto de prueba con el que la loca Mita puede experimentar para aumentar su empatía. Simpatía realmente. Esto es una teoría que a mi punto de vista tiene argumentos bastante fuertes. También hay ciertos puntos que reflejan, como anteriormente se ha mencionado, esta teoría, como por ejemplo la parte cuando estamos corriendo de ella con la motosierra, ella dice, una nueva expresión, se vuelve muy aburrido ver la misma cara una y otra vez, o sea que no es primera vez que estamos pasando por esa etapa. Ahora, este video prácticamente ya termina hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por ver. También mi voz está rara porque como ya sabrán los viejos del canal, pues no estoy precisamente bien de salud. Actualmente ya estoy recuperándome, pero aún tengo bastante catarro. Y pues nada, básicamente es eso. Así que, como siempre, muchísimas gracias por ver. Si tienes otra teoría, puedes comentarlo en los comentarios. Van a haber 3 videos de teorías, que son las teorías más fuertes que he encontrado, o teorías más fuertes que directamente, pues, he podido medio en comprender. Así que, pues nada, nos veremos pronto. Adiós.